Emmanuel, Dios con nosotros. Así es tu nombre. Manifiesta tu nombre. Yo estoy expectante, Señor, con todos mis hermanos que están aquí, de la manifestación de tu nombre, en el cual creo y confío. Tú eres el Shaddai, el todo suficiente. Y yo creo y confío que por la suficiencia del Shaddai voy a hablar tu palabra en esta noche, mañana o tarde o la hora que lo escuchen, en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier medio de comunicación. Yo sé, Señor, que voy a hablar para edificación, consolación y exhortación de tu pueblo. Y pido que los bendigas, Señor, y que tu gracia y tu favor sea sobre ellos. Y mientras aún oyen tu palabra, crea fe en ellos. Produce sabiduría en ellos. Produce fortaleza, suficiencia, paz en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y a su palabra. Qué hermosa la presencia de Dios aquí. Hermosa. Tomen asiento, mis queridos. La serie de este mensaje es Sabiduría ante todo. Y el título del mensaje de hoy es Ojos que no ven, corazón que no... No, ¿cómo que no siente? No, ¿cómo saben si ustedes no están leyendo? Bueno, vamos de nuevo. Serie Sabiduría ante todo. Y el tema del mensaje es ojos que no ven, corazón que no... Otra vez. Ojos que no ven, corazón que no cree. Ah, no me dejan terminar. Qué tremendos que son. El texto es Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 18. Presten mucha atención porque hoy vamos a aprender algo muy importante para nuestra vida espiritual. El texto es la narración de un hecho que ocurrió en tiempo de los reyes de Israel. Allí estaba en aquel tiempo un hombre llamado Eliseo, un profeta de Dios, un gran hombre de Dios. Y la nación de Israel, como ha venido haciendo desde sus inicios, estaba en conflicto de guerra con sus vecinos. Uno de ellos eran los sirios, que están al norte de Israel, o también llamados los arameos. Y dice este pasaje, cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, o sea, cada vez que los sirios entraban en guerra contra Israel, el rey consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Hacía la estrategia de guerra. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios. Eliseo, hombre de Dios. Este no tenía mucho título, ¿eh? Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Que hablaba de parte de Dios, hacía milagros, pero no era muy estridente en su presentación. El Espíritu Santo presentaba a Eliseo como hombre de Dios. Ya está, ya eso es un privilegio. Hombre, porque nadie duda que eres hombre, si eres hombre, y mujer, porque nadie duda que eres mujer si tienes X, ¿no? Si tienes XY, nadie duda de que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Miren, eso es un privilegio, mis hermanos. Ya está. No estoy haciendo política, pero ya está. Demos gracias a Dios
que Dios nos pueda ver como un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y que nuestros semejantes nos reconozcan como tal. Ya está. Tranquilo, Bobby, tranquilo. Hombre de Dios. Y este hombre de Dios, inmediatamente que el rey hablaba ya a cientos de kilómetros de donde estaba el rey de los sirios, yo no sé cómo, si tenía un sensor, un teléfono ahí oculto, no sé si alguien lo grababa por WhatsApp, no sé, pero Eliseo se enteraba al instante. Todo espiritual, ¿no? Sensor espiritual, WhatsApp espiritual, un ángel que lo grababa y le pasaba al oído a Eliseo. Lo cierto es que Eliseo se enteraba y le advertía al rey de Israel: no te acerques a tal lugar, porque allí los arameos o los sirios piensan movilizar sus tropas para atacarte. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios, y varias veces Eliseo le advirtió de esa manera al rey, para que estuviese alerta en esos lugares donde le advertía que iba a ser atacado. Ahora, en un momento esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? Hay un Judas aquí, dijo el rey de Aram. ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Pero yo no sé cómo, porque todo se sabe, no sé cómo estos funcionarios indagaron y dijeron: no somos nosotros, mi señor el rey. Respondió uno de los oficiales: Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Pero no te puedo creer. O sea que además de que... ¿Ustedes creen que la Biblia dice la verdad? ¿Qué está diciendo acá? Mira, no solo está diciendo tus planes al rey de Israel, sino que hoy, ¿sabes lo que le dijo al rey? Que te acostaste de calzoncillos a cuadrillé. Y que tenía un dedo fuera de los escarpines. Y lo que le dijiste a la reina, también se lo dijo. En tu alcoba, en tu recámara más secreta. Qué chismoso este Eliseo, ¿no? Es que Dios todo lo sabe, hermano. ¿Cuántos saben que Dios todo lo sabe? Así que cuando hoy entre a tu alcoba, cuidado. ¿Qué haces en tu alcoba tú? El Señor lo sabe. Pero además lo sabe y se lo puede contar a alguno de sus siervos también. Eso dice la palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo escribió esto para que ustedes se deleiten cuando escuchan estas cosas. Porque tú tienes que golpearte el pecho y decir: ese es mi papá. Ese es mi Dios. Ese es al Dios que yo sirvo. Los otros días alguien me contó un milagro, una cosa que realmente era sobrenatural, ¿no? Entonces no me pude aguantar. Digo: ese es el Dios al que yo sirvo. Un Dios sobrenatural, un Dios de milagros, un Dios que está presente en todos nuestros asuntos. Eliseo, el profeta de Israel, dice el texto, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba, cuando se pone mimoso con la reina. ¿Qué dijo el rey? Vayan a averiguar dónde está, para mandar a los soldados a capturarlo. Luego le avisaron al rey: mira, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram
envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Esto es muy importante y tiene un paralelismo en el mundo espiritual. Satanás suele mover sus tropas en la noche. Por eso son tan importantes las vigilias, porque él está armando la estrategia ahí en las regiones celestes y tú le estás tirando misiles, le estás bombardeando el territorio. Esto es muy importante. ¿Qué dijo el Señor? Velad y orad. Así que le avisaron que estaba ahí en Dotán. Era una ciudad de Israel que, como toda ciudad, estaba amurallada, con muros, como tenía nuestra Montevideo hasta hace algunos años. Hoy ya eso no se usa, pero en aquel tiempo la manera de protegerse las personas eran en las ciudades y eran ciudades amuralladas. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano, me imagino, a ir a la panadería, traerle los bizcochitos, como dicen nuestros hermanos argentinos, las facturas. Fueron a por las facturas. Fueron por los croissants, por las tartas, las cosas que le gustaba a Eliseo, como todo hombre de Dios. Y me imagino que fue ahí a comprar, salió, y así como salió, entró. Porque todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando. Me imagino que la gente, los atalayas que quedaban en los muros y en las torres que había sobre los muros, ya habían alertado a la ciudad. Estamos rodeados. ¿Cuál fue el mensaje en el diario? Primera plana. Estamos rodeados. Y dice, salió temprano, al día siguiente, el sirviente, y resulta que habían tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y vino al profeta y dice, ay Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? No me digas que tú nunca has dicho eso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos en el horno. ¿Qué vamos a hacer, hombre de Dios? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró y dijo, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Cuando se es joven, se es inmaduro espiritualmente, tenemos los ojos cerrados. Necesitamos que nos sean abiertos. La madurez espiritual se denota cuando una persona tiene los ojos espirituales, los ojos del entendimiento de las cosas espirituales, los tiene abiertos. Puede ver más allá de lo que ve naturalmente. El joven espiritual, el inmaduro, solo ve lo natural, solo ven las actitudes que se pueden ver en el mundo natural. Esta semana me pasó un hecho muy, muy interesante respecto a esto. Estaba en un lugar atendiendo a determinadas personas que estaban con ciertas problemáticas y había un muchacho muy joven, grande él, un lomo bárbaro, pero jovencito, 18 años. Y ese chico estaba muy, porque había venido sin agenda, la seguridad del lugar no había podido hacerle entender que tenía que sacar número, que tenía que venir otro día. Y él estaba muy frustrado, a los gritos, a las trompadas, diciendo un montón de epítetos y agravios, hasta que la seguridad del lugar llamó a la policía y en 3 minutos los agentes de la policía vinieron. Tuvieron que reducirlo porque estaba muy alterado. Y cuando lo redujeron y se lo llevaban del lugar, él empezó a llorar. Él empezó a llorar como un niño. Y ahí está la madurez. Porque hay gente que llora y te manipula, ¿verdad? Hay gente que llora de rabia.
hay gente que llora de bandido. Hay lágrimas de mujerdrila y de hombredrilo. ¿Verdad que sí? Pero este llanto fue como un clamor de ayuda. Entonces, un agente de los que había venido en el equipo era femenino. Y yo no sé cómo, estando ya como a 20 metros mío, se dio vuelta y me dijo, si usted se hace cargo, lo dejamos. Y yo en mi espíritu estaba compungido porque era un chico muy necesitado. Pero ahí está el discernimiento de ver más allá de lo natural. ¿Estuvo correcta la policía? Sí, por supuesto que estuvo. Fue muy necesaria. Siempre es necesaria la ley y la compasión. Solo la compasión te pasan por arriba. Es necesaria la ley, pero la ley sin compasión es dictadura. Y la compasión sin ley es una anarquía. ¿Cuántos están aquí? Así que algo se conmovió y se ve que Dios tocó a esa gente, a ese agente policial femenino. No sé si Dios, quizás como madre, no sé qué vio ella que Dios le mostró, pero se dirigió a mí. Entonces el jefe de la seguridad dijo, si usted se hace cargo, como dijo, también dijo lo mismo, dice, le permitimos entrar y que entre con ustedes si usted lo quiere recibir. Así que digo, déjenlo afuera del edificio, que yo voy a ir a hablar con él afuera. Fui y me aseguré, y cuando lo vi, ahí estaba, llorando, pero llorando de frustración. Después me enteré que ese chico había sido abandonado por sus padres siendo bebé, se había criado en el Instituto Nacional de Menores, y cuando tienen 18 años los ponen en la vereda. Es tremendo eso. Y desde ahí él salió a divagar por la ciudad, a comer de las volquetas de la basura, y esa fue toda su vida. Él estaba muy maloliente, muy desmejorado. No pude otra cosa que decirle, hijo, pórtate bien, porque mira que si no nos van a venir a buscar a los dos. Pero ya en ese momento él me decía, lo que usted diga. Estaba tranquilo. Miren que la policía tiene la facultad de dejar tranquilo a mucha gente. Dios bendiga a la policía, ¿eh? Bendiga a la policía, bendiga a los que nos cuidan. Porque ellos se juegan la ropa todos los días. Los temas de ellos no son como los nuestros. Nosotros tenemos temas, algunos son de cal y otros de arena. Pero ellos cada vez que tienen que actuar están bajo peligro. Y los que son familiares de policías saben de eso. Así que ellos fueron sabios y el oficial que estaba a cargo de la situación le habló también, le habló con mucha prudencia y nos lo entregó. Pero antes de entrar con él, le volvió a repetir, si nos vuelven a llamar, no habrá una segunda oportunidad para ti. Pero solo el discernimiento y la madurez te lleva a ver más allá de ese muchacho desacatado que no entraba en razón. Pero hay que ver más allá. Y cuando no hay ojos espirituales abiertos, no hay entendimiento y se ve solamente lo natural, no se puede comprender la situación espiritual que hay ahí reinante. Lo cierto es que la otra historia que les terminé de contar terminó muy bien, porque después pude tener un buen rato de charla con él, entrar en razón, y él estaba súper agradecido. Es más, se levantó a buscar un vaso de agua en algún momento, y cuando se levantó, porque digo, te quedás ahí quietito, y se ve que en algún descuido se levantó y fue a buscar agua a un expendio que tenemos ahí, y me miró, que yo estaba allí en mi escritorio, me dice, ¿puedo?
Digo, ve y busca. Después quería ir al baño. ¿Puedo ir al baño? Estaba muy obediente. Pero bueno, a ustedes les pasa lo mismo. Nosotros necesitamos tener ojos del entendimiento abiertos. La gente que es madura, que maduró, que Dios le abrió los ojos, puede ver más allá. Ahora, mire cómo termina esta historia de la Biblia. Resulta que Eliseo le dice, no, mira joven, hay más de nuestro lado, tú no los ves, pero no porque no haya, no los ves porque tú estás ciego. El problema no está en lo que está pasando afuera, no está en que los sirios, los arameos nos rodearon la ciudad con sus carros de combate, con su gran ejército, con sus caballos, con toda su infantería. El problema no está ahí, el problema es que tú no ves que Dios también está ahí. Y la gente que no tiene ojo espiritual no puede ver a Dios. Algunos dicen, no, pero a Dios lo iremos a ver en el cielo. No, Señor. No, Señor. Lo podemos ver en esta tierra, lo podemos ver actuando. En el mundo, según este pasaje, actúan hombres incitados por Satanás. Y actúan siervos de Dios, movidos por Dios, que hacen las obras de Dios. Pero tú no puedes unirte a trabajar con Dios si no sabes dónde Dios está actuando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y nada puedo hacer yo por mí mismo, con mi iniciativa, sino lo que veo hacer al Padre. El Padre me ama y me muestra dónde Él está obrando y yo voy y me uno a Él. Soy invitado a trabajar con Él. Y es ahí donde se hacen las obras de Dios. Los verdaderos siervos y siervas de Dios que han madurado y que tienen los ojos abiertos, saben trabajar donde Dios trabaja. El que solamente ve con sus ojos naturales, que tiene los ojos de entendimiento cerrados, solo ve lo natural, solo ve lo que hace el diablo. Uno pasea por nuestra ciudad. De hecho, a mí me pasa cuando viajo mucho dentro de la ciudad, a veces una tarde que tengo que moverme de un lado a otro. ¿Qué ve uno en nuestra querida ciudad, Montevideo? ¿Qué ve? Y ve mucha gente en situación de calle, cosa que era totalmente extraño para nosotros, sobre todo los más veteranos. Deben de saber que ver a alguien en la calle era una cosa muy extraña, era como ver un perro verde, no existe. Sin embargo, hoy vemos que mucha gente, a causa del uso problemático de estupefacientes y drogas diversas, queda en situación de calle. Los vemos durmiendo en las veredas, los vemos malolientes, los vemos divagando, los vemos drogándose. Y uno dice, esto es la obra del enemigo, esto es la obra del diablo, Dios no obra así. Y es verdad eso. Y uno ve un montón de cosas en las ciudades y lamentablemente los robos se han multiplicado, las rapiñas, los engaños a los pobres viejos que cobran su jubilación y los roban, y los niños y la violencia, y ve un montón de cosas. Y uno en algún momento le pasa como a ese joven, estamos rodeados, está todo mal. No está todo mal. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Dios también está en nuestro país y Dios también está en nuestra ciudad, pero Dios necesita Eliseos y necesita gente con los ojos abiertos para ver que hay más con nosotros que lo que están con ellos, que hay más despliegue del Dios del cielo y de las fuerzas del cielo que de las fuerzas de las tinieblas. Pero si no lo vemos, nos desanimamos, nos desalentamos, nos ponemos pesimistas. ¡Ay, Señor mío! Decimos al Señor en oración. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos con este país? Se nos está cayendo a pedazos. ¿Qué haremos con esta ciudad que se está tornando violenta, tumultuosa?
que se está volviendo agresiva, que la gente en el tránsito dice cualquier cosa, que la gente está tirada en la calle. ¡Ay, Señor, qué haremos! Tranquilos, tranquilos, porque más es la actividad del Dios viviente que el diablo, que sus demonios y que sus agentes. Porque en el mundo el diablo hace sus obras a través de gente que tiene esclava en la voluntad de él. Pero también Dios hace su obra a través de aquellos que se rinden a él. Gracias a Dios que esta congregación se rinde cada día en oración a él para hacer sus obras. Y que Dios ha apartado a esta congregación para hacer las obras de Dios. Y que estamos esperando los tiempos de Dios. Mientras hacemos lo que Dios nos manda hoy, estamos esperando los tiempos de Dios. Porque a su debido tiempo, esta iglesia, como un ejército, hará grandes cosas para Dios. Pero estamos buscando personas y estamos orando por personas que tengan los ojos abiertos, que no sean inmaduros. En el tiempo en que los espías fueron enviados por Moisés a la tierra prometida, habían 10 que eran incrédulos y 2 eran creyentes. Si ustedes se fijan en el reporte de los incrédulos, ellos solamente veían lo natural, solamente contaban que habían gigantes. Y no, es cierto que las uvas son grandes, pero hay gigantes en la tierra. Las ciudades son amuralladas hasta el cielo. La tierra se abre y traga a sus moradores. Está todo mal ahí. Nos has traído aquí para morir en esa tierra. Pero ahí estaba la gente de fe, la gente madura, la gente que tiene los ojos abiertos, la gente que sabe que sobre la realidad humana está la realidad de Dios. Ver la realidad humana es ver la mitad del asunto. Ver la realidad espiritual nos lleva a ver el 100% de la verdad, de la realidad. La realidad es parte invisible y parte visible. En la visible se ve mucho la actividad demoníaca, pero cuando tú ves en lo invisible y puedes tener ojos espirituales abiertos, tú te das cuenta que Dios es el que tiene el control. Que Dios sigue en su trono reinando, que no se ha mudado, que Él sigue allí, aunque no lo votan. Él sigue siendo el Rey eternamente y para siempre. Y Él sigue siendo aquel que tiene el título de Jefe de las naciones, Rey de las naciones, poderoso Dios. Él sigue teniendo ese título. Nadie se lo ha podido sacar. Ahora, ¿qué necesita Dios de nosotros? Que tomemos la iniciativa que tomó Eliseo. Y la iniciativa es pedirle al Señor que nos abra los ojos. El apóstol Pablo oraba por los efesios para que ellos recibiesen espíritu de sabiduría y de revelación, que alumbrasen los ojos del entendimiento, para que conozcan, para que sepan, para que vean. Cuando los ojos están cerrados hay oscuridad espiritual, no hay conocimiento del mundo espiritual. Pero cuando los ojos se abren, la cosa cambia. Es otra cosa con jalea real, como decían en mi tiempo. Es diferente. Porque uno puede ver que hay un Dios que tiene la mayoría, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso, cada uno de nosotros se tiene que examinar a sí mismo. ¿Cuánto estoy viendo? ¿Veo solamente lo que se ve con los ojos naturales, nada más? ¿Estoy pesimista? ¿Está todo negativo en la vida? No le veo nada bueno a nada ni a nadie. Bueno, algo está mal. Estoy viendo poco.
Necesito que mis ojos se abran. Cuando tú ves las personas, ¿no le ves nada positivo? Ah, el odio te ha llenado los ojos de tiniebla. Los celos te han llenado los ojos de oscuridad. No la ves. No la ves. No hay nada positivo. O estás viendo al diablo solamente y no ves nada de Dios. ¿Cuánto veo yo? ¿No será que necesito un toque del maestro como necesitó el toque este joven? Las personas que tienen el ojo del entendimiento cerrado solamente ven cosas negativas. Ven una parte de la realidad, la que se ve con los ojos naturales, y vienen a ser como los espías incrédulos. Todo mal, está todo mal acá, está todo mal. No hay amor en la tierra prometida. Tanto el diablo como los seres humanos, a quienes usa, quieren que tú te enfoques en eso, porque ¿en qué pone la mirada Satanás? Vete delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en lo que pone Dios la mira, sino en lo que mira ¿quién? Los hombres y las mujeres. Hombres y mujeres, sin que se den cuenta, son como que poco a poco seducidos para que solamente vean lo que está mal. Sin embargo, aunque lo que tú estés viendo está desordenado y vacío y caótico, Dios se está moviendo. En Génesis 1:1 al 2 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Dios no crea las cosas así. Las cosas quedaron así porque hubo una rebelión en medio. Dios creó los cielos y la tierra y algo pasó ahí que la tierra quedó desordenada y vacía. Hubo una guerra. La Biblia condensa todo en un versículo, pero nos deja entrever que todas las cosas que Dios hace, ¿cómo las hace? Hermosas. Todo lo que hace Dios lo hace hermoso. O sea, Dios no creó una tierra desordenada y vacía. Hubo una rebelión en la tierra en ese momento. Y luego quedó desordenada y vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Pero el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y acá pero el Espíritu de Dios. Y esto me encanta porque hay un montón de cosas que la Biblia viene definiendo que está mal, está todo mal, y de repente dice, pero Dios, pero Jehová, pero el Espíritu de Dios. Y ahí empieza a hablar de lo que pasa en la realidad espiritual. A José se lo llevaron vendido por sus hermanos en el carro los ismaelitas. Lo compraron como un esclavo. Estaba en la casa de Potifar, pero Jehová estaba con José. ¡Ey! Entonces dice, me quedo tranquilo entonces. Está todo mal, pero veo a Dios ahí. Está todo bien. Parecía que estaba mal, pero está bien, porque Dios está en este lugar. ¿Qué estás viendo tú en esta noche? ¿Qué estás viendo tú en tu derredor? ¿Qué estás viendo tú en esta congregación? Está todo mal. Pero te voy a decir algo. Está todo mal, pero está todo bien también. Porque Dios está en este lugar. Entonces está todo bien. Todo está en que lo veas y que te empieces a sumar a lo que Dios está haciendo. No te desanimes por lo que el diablo hace. Y hablando de José, precisamente, podemos ver cómo José describe eso en Génesis 50:20. Estando con sus hermanos, después que él se rebeló como príncipe de Egipto, le dijo José a sus hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal. Y de veras avanzaron mucho haciendo el mal. Pero mientras ustedes estaban así, en el mundo espiritual,
Dios lo estaba transformando todo para bien. Dios lo dispuso para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar vidas de muchas personas. Está todo mal, pero si Dios está, todo está yendo para estar bien. ¡Qué desastre mi matrimonio! Ya estamos que no nos podemos hablar. Un buen día parece un insulto y un insulto parece que no me quiere. Está todo mal. Pero no está todo tan mal. Porque si Dios está, todo estará bien. Está todo mal. Que mis hijos no me quieren, mis hijos no se olvidan, mi hijo esto, mi hija lo otro. Tranquilo. Si Dios está, va a estar todo bien. Todo lo que está pasando, que el diablo está haciendo, está laburando para él. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Al hombre que a Dios le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Verdad? O sea, si yo le agrado a Dios, Dios me da ciencia, sabiduría y gozo. Y al pecador, ¿qué le da? Le da el trabajo de amontonar para aquel que le agrada a Dios. O sea, si yo me ocupo de agradar a Dios, yo veo al impío laburando y haciendo el montón y embromando a uno y a otro. Pero tranquilo, cuando esté el montón bien grande, el Señor corre el dedo y dice, montón para acá ahora. Como en los dibujitos. Entonces, no te impacientes a causa del impío. No te impacientes que vea las cosas que están mal. Porque Emmanuel sigue siendo su nombre. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. God with us. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un aplauso al Señor. Bien. Ahora bien, para ver lo que Dios está haciendo, debemos tomar la iniciativa que tuvo Eliseo. En eso quedamos. Señor, ábrenos los ojos. Porque yo quiero estar donde tú estás. Quiero trabajar donde tú trabajas. Edificar donde tú edificas. Proteger lo que tú proteges. Vivir donde tú vives. Abre mis ojos, Señor. El ministerio de Jesús se caracterizó por eso en la tierra. Y se sigue caracterizando por eso hoy. Es uno de las especialidades de nuestro Maestro. Abrir los ojos de los ciegos. Dice que Él vino justamente para abrir los ojos de los ciegos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar, a proclamar, a declarar vista a los ciegos. Así que esa oración puede ser contestada por Jesús, como lo hizo con el ciego que mandó a lavarse los ojos al estanque de Siloé. Así también Él puede abrir tus ojos. Como Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recupere la vista. Acuérdese lo que le pasó a Sansón, que después de tener ojos, por causa de su pecado, sus ojos se le cerraron. Fue lo primero que el enemigo le trató de hacer a Sansón. Lea el pasaje, arrancarle los ojos, para que no vea. Es lo primero que quiere hacer el diablo cuando tú pecas, cuando tú le fallas a Dios, arrancarte los ojos. Cría filisteos para que te arranquen los ojos. Eso es lo que hizo Sansón. Ahora, también a Pablo, cuando el Señor se le aparece,
en su manifestación gloriosa, después de su resurrección, se le aparece a Saulo, dice que él le habló determinadas palabras. Le dijo, ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Y te envío para qué? Para que abras sus ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas de la luz. ¿Para qué abrir los ojos? Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí el perdón del pecado, el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. O sea que ese mismo ministerio de Jesús le fue delegado a su siervo Saulo, que luego se transformó en el gran apóstol Pablo. Aun cuando hoy leemos las cartas de Pablo, se nos abren los ojos a la realidad del Cristo crucificado y resucitado en nuestro lugar. Pero eso también nos representa a todos cuando fuimos llamados. Fuimos llamados como Saulo fue llamado. ¿Y para qué estamos en este mundo? Para hacer lo que hacía Eliseo en el Antiguo Testamento. Para hacer lo que hacía Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Para qué nos ha llamado? Para abrir los ojos de los ciegos. Dame esa gracia, Señor, que por medio de la oración, como hizo Eliseo, los ojos sean abiertos. Para que por medio de la predicación, como decía Jesús, para pregonar, para predicar, para proclamar, se abran los ojos y puedan entender que sobre la realidad humana prima la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es la que se establece cuando hay hombres y mujeres que se unen a Dios para trabajar para que esa realidad venga a la tierra, para que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Luego que eso ocurre, ustedes ven cosas que por mínimas que ustedes hagan, se generan grandes ondas expansivas. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Hechos capítulo 8, verso 27 al 30. Emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Ese fue Felipe. Este tesorero de Etiopía era un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Estoy leyendo Hechos 8, 27 al 30 en la Nueva Traducción Viviente. Y este eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe. O sea, el Señor se estaba moviendo sobre este etíope. Y lo movió para venir a adorar a Jerusalén. Y luego él venía en su carruaje leyendo el profeta Isaías. Lo estaba moviendo a la palabra. Uno puede ver que Dios está obrando ahí, porque nadie busca a Dios por sí mismo. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay siquiera uno. Entonces, ¿por qué la gente busca a Dios? Porque es movida por Dios, pero no por ellos, sino por Dios. Tú has venido aquí, a ti te parece que has venido aquí porque sos cra. No, porque tú siempre fuiste creyente desde chiquito. Por la costumbre de congregarte viniste. No, tú viniste acá porque Dios te movió. Si no te hubiese movido, tú no vienes. Él es el que te trae. O sea, el Espíritu de Dios se mueve sobre una congregación para que la gente se congregue. Cuando la gente no se congregue, mire, hay que orar más. Y hay que buscar más a Dios.
se hacen un montón de métodos y un montón de cosas para que la gente venga desde, no sé qué decirle, desde teatro, se reparten volantes, venga, que hoy va a estar el gran profeta que hace milagros. Me hacen acordar al circo de Sacías cuando iba en mi pueblito allá en campaña, que para atraer a la gurizada pasaba el circo con unos parlantes altísimos, a alto volumen, y pasaban con una jaula, venga, esta noche el hombre que pelea con el león. ¡Pah! Y la gurizada todos quedábamos así, no, vamos. ¿Cómo que un hombre pelea? No, dice, y los hombres que andan en un cilindro, 2 hombres en la moto, y te hacían una publicidad, pero estridente. Y sobre todo la gurizada le llamaba la atención eso. Y todos íbamos corriendo atrás del hombre que iba en la jaula, vestido de mono, y el show de la muerte, ¿verdad? Y el globo de la muerte. Todos íbamos a la gurizada, me acuerdo de las calles polvorientas de mi pueblito, que eran apenas unas pocas casas al lado de la ruta. Pero se ve que ya en otro lugar ya no le creían en el circo, porque decían, ya está, en las ciudades grandes. Entonces salían para los pueblitos de campaña. Y la gente venía en carro, en sulky, a caballo. Todos marchaban a las 6 de la tarde del domingo para ver semejante cosa. Y hay iglesias que son así para que la gente venga. Venga, porque va a haber el agua convertida en vino, cae oro, el moro, y viene el profeta tal y el arcángel tal, y todo eso, bueno, no vamos a perder semejante cosa, ¿no? Semejante bendición. Y después uno dice, no, otro currero más, no. Es increíble, tenemos una iglesia de niños a veces. Pero cuando realmente está la palabra de Dios y Dios está interesado y se está moviendo en un lugar, hermanos, Dios mueve a las personas para que se congreguen. Él las atrae. Cuando Jesús estaba en el templo y fue presentado en el templo, fíjense en la Biblia que el sacerdote dice, movido por el Espíritu fue al templo. Somos movidos por el Espíritu. Pero si uno no ve eso y no lo entiende espiritualmente, nos pasamos haciendo cosas en lo natural para que la gente venga. Ofertamos $1000 a los primeros 100 que lleguen a la iglesia. Está después la foto, pero de los dólares, pero son los $100. Como uno que hace poco entró a unas ofertas por internet ahí de un país asiático y unos cuadros hermosos, yo qué sé, de Picasso, Rembrandt, no sé, Van Gogh. Y resulta que, no sé, costaba, para los que nos miran fuera de otro país, $5, una cosa así. Inmediatamente comprar. Después se dio cuenta que era una foto chiquitita, así en un cuadrito. Claro, pero cuando te la presentaban así tan de cerca, era el cuadro completo en una pared. Cuando fue a mirar, tenía 30 por 20, era una foto. Hasta caro eran $5. Y esto es igual. Cuando se hacen esas artimañas humanas, pasa eso. Después, qué frustración. Me vendieron espejitos por oro. Pero cuando Dios se mueve, la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia. ¿Quién era el que los añadía? El Señor, porque el Señor se movía y atrae a su pueblo para que perseveren en la doctrina de los apóstoles hoy. Pero no los apóstoles de paja, como hay tanto por todos lados. No, la doctrina de los apóstoles esa que está ahí en el libro de los Hechos.
Si usted quiere una iglesia apostólica, persevere en la doctrina de los apóstoles. Pedrito, Pablito, Juancito, están ahí. Si usted no cree en el ministerio apostólico, por supuesto, creo que hay. Creo, por supuesto, y creo en el ministerio profético. Pero creo también que cuando había un profeta llamado Elías, habían 850 truchos. También creo eso. Y así como había un verdadero apóstol Pablo, también había, los efesios comprobaron, algunos que se decían ser apóstoles y no lo eran. Las dos cosas creo de la Biblia. Algunos creen solo una. Y que hay que tener mucho cuidado. Bueno, está, ustedes me hicieron agarrar para algo. ¿Vieron cuando el otro se excusa? Por culpa tuya fue. Bien. Ahora, vemos que el espíritu se movía sobre el etíope de Candace, la reina de Etiopía. ¿Y qué hizo? Felipe estaba ahí en el lugar de Dios. Y le dijo, adjúntate, trabaja, enséñale, Isaías, enséñale lo que yo te enseñé. Nadie busca a Dios por sí mismo. Este hombre estaba así porque Dios lo estaba moviendo a adorar y a ir a la palabra de Dios. Ya desde ese momento te das cuenta que es Dios. Fíjese si hay algún ser querido o alguien que se interesa y dice, che, ¿cómo es la iglesia esa? Yo siempre te veo a ti contento. Siempre sos un tipo positivo. Siempre te veo buena gente. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué esa es la religión esa que tú vas? Dios se está moviendo, independientemente que la persona tenga su lenguaje, se está moviendo ahí. Se ven, yo te quiero compartir lo que un día cambió mi vida. Por eso, hijos e hijas amadas de Dios, limpia tu corazón para que se te aclaren tus ojos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos dos cosas ahí. Orar para que otros reciban la vista y limpiar nuestro corazón para que nuestros ojos se aclaren. Y ver a Dios y ver que Dios te está mostrando eso para atraerte a trabajar con Él. Adjúntate al carro, predícale, ya está. Cuando yo, me acuerdo que hubo una vez que estaba sin vehículo, ¿no? No hay vehículo, no se haga problema. Haga lo que siempre hizo, mijo. Páguese el boleto, vaya en el ómnibus, y va el siervo de Dios en el ómnibus. Yo digo, algo debe tener el Señor con esto. Que no saben qué. De repente suben una parada, un hermano que estaba apartado. Digo, ya entendí. Me vio, ven, siéntate acá. Qué lindo verte, que esto y que el otro. E inmediatamente me dijo, pastor, tengo que volver. Usted me ha hecho acuerdo hoy que tengo que volver a los caminos de Dios. Me acuerdo que en ese momento, esta historia ya hace un tiempo, se bajó, fue a su casa y volvió, peinado y afeitado, porque venía a la casa del Señor. Y ahí está, hasta hoy. Y esto hace muchos años. Era el toque de Dios, era el momento de Dios. Hace poco, mire lo que me ocurre. Dejo mi vehículo estacionado ahí como corresponde y de repente pasa uno a la noche a todo lo que da. ¿Vieron eso que pasan de una esquina a otra a 120 kilómetros por hora y con el caño escape abierto y que despierta a todo? A los niños, a los viejos, a los ancianos, en el CTI, a los del cementerio, a todos. Y uno no sabe si bendecirlo o qué, le digo la verdad. ¿Le ha pasado o no? Claro. Se llevó puesto el espejo. Además, no es por nada, son $150 el espejo.
Pero lo que es más, hay una cabina de seguridad donde hay una persona casi todo el tiempo ahí, y más a la noche, porque esto fue a 8:30 de la noche. Y vio y se llevó el espejo y la mujer salió y está. Y ahí estaban los finados, los finados cristales y todos los cables así colgando con el espejo eléctrico. Y la señora dice, vamos a ver las cámaras, porque queda todo filmado. Y adentro mío, yo decía, adentro mío quería ver las cartas, la verdad. Pero también había otra lucha dentro mío. Había otra lucha. A los que aman a Dios. Además, entrando en Semana Santa, que estaba todo cerrado. Como pude, al otro día, que era el último día, salgo a buscar un espejo. Me encuentro un espejo ahí, más o menos, lo compro, pero no me daba el tiempo, tenía que viajar. Entonces me fui sin el espejo y con el otro espejo bajo el brazo. Entonces iba pensando yo en el camino, a varias horas de Montevideo, digo, en tal ciudad tengo un amigo de mi infancia. Digo, y él es chapista, pinta, tiene un negocio, ¿no? Ya me había olvidado del otro, porque además, cuando en un momento tanto me insistió la señora en ir a ver la cámara, pero había apagón, cosa que nunca. Yo doy gracias que vivo en un país que está siempre iluminado, hay 24 horas, pero se ve que ese día tuvieron que hacer una reparación y se le fue más del tiempo y justo a esa hora no había luz. Entonces digo, está, señor, está bien, lo perdono. Ya está, lo perdono. Algo bueno va a hacer. Bueno, marcho yo al otro día, una lágrima cayó en la arena y en la arena cayó mi lágrima, $150 el espejo. Y voy pensando, voy a visitar a mi amigo. Siempre pienso en ir a visitar a mi amigo, pero siempre ando a lo loco. Entonces mi amigo es el último que queda en la lista. Sandra lo conoce. Entonces llego y estaba de contento, que lo había ido a ver. ¿Y cómo está? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y digo, ¿cómo están tus hijos? Dice, tú no sabes cómo está una de mis hijas. Dice, está muy mal. Después de grandecita ya, a través de una relación que había ahí, se introdujo en las drogas. Y al poco tiempo se le despertó una patología psiquiátrica. Y está tan mal, y él empezó a hablarme, quebrantado, ¿no? Y yo dentro mío pensaba el espejo. ¿En qué está lo del espejo? Ahora voy entendiendo. Yo no hubiese ido ahí sin el famoso espejo destruido y el diablo que lo usó para romperme el espejo. Y la voy a ver. No, dice, yo no sé dónde está, porque después que agarró para esa vida, se desaparece, no la vemos, y esto y lo otro. Y digo, pero llévame a la casa. Y no, porque la casa está cerrada, y a veces viene muy de noche y se va, y todo muy oscuro, todo. Y estamos en la vereda. ¿Y a qué no saben qué? Pasa la chiquilina. En la ciudad. Papá, hija, dice, ven. Y paró, y vino. Pasaba con la mamá. Pero la mamá, pasaban en una moto, se ve que la mamá la había salido a buscar ese día y a esa hora la había encontrado. Y mi amigo miraba, y él habla así con la voz aflautada y me dice, yo no soy religioso, pero esto es Dios, dice. Yo
no soy religioso, pero esto es Dios. Me dice. Digo, claro que es Dios, querido. Claro que es Dios. Me pusimos a charlar con la chiquilina. Y me dijo, todos estos días, dice, yo he estado pensando que esto no es vida para mí. Ha pasado muchísimo, muchísimo, realmente. No me daría el tiempo para contar una chiquilina joven. Pero en esa vida ustedes ya saben qué es lo que pasa. Y me dijo, yo lo voy a llamar porque yo necesito ayuda. Y me vine tan contento. Bendije el que había roto el espejo, el apagón, todo. Digo, ya está. Si salvo una vida. Pero uno tiene que aprender a ver a Dios. ¿Por qué? Porque dice que todo le ayuda para bien a los que aman a Dios. Pues yo, si no se me abren los ojos a esa verdad, me voy a poner mal. Por algo será. Así que ahora, después que terminamos de hablar y todo, mi amigo estaba tan contento. Digo, mirá, digo, yo vine a verte, pero me incitó a venir a verte que tenía el espejo. Ah, no, dice, yo te coloco el espejo, pero mire, con una... Porque eso ya venía, estaba mal, los cables habían quedado reventados. En chip, me dejó, además los dos espejos, ya me ajustó el otro. Te amo. Ay, Señor, te amo. Y yo decía, pero se tienen que abrir nuestros ojos. Se tienen que abrir nuestros ojos. Tienes que creer que Dios está al control. Tienes que creer que Dios está contigo. Emmanuel, abre tus ojos y verás a Dios obrando. Vamos a ponernos de pie. Tendría mucho más para compartirles sobre esto. Pero yo digo, ustedes deben tener sus historias también. Deben de tenerlas. Yo porque me toca decírselas acá. Pero todos tenemos estas historias. Bueno, no hay diferencia entre tú y yo. Si nos miramos los pies, todos tenemos algo en común. Son todos de barro. Algunos disimulan que no son de barro, pero siguen siendo de barro igual. Somos todos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Siervos y siervas de Dios. Y Él está llamando a la iglesia a que te sumes a su gran obra, que es más grande que la que el diablo está haciendo ante tus ojos naturales. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero ser de los que se unan a tu obra para trabajar contigo en todo tiempo, en todo lugar, en cada momento. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Úsame también Para abrir los ojos de los ciegos. Para abrir los ojos de los ciegos. Y limpia mi corazón. Y limpia mi corazón. De toda obra mala. De toda obra mala. Todo mal espíritu. De todo mal De espíritu. todo mal pensamiento. De todo mal pensamiento. De todo pecado de mi todo carne. pecado de mi carne. Que mi corazón esté limpio, Que mi Señor. corazón esté limpio, Porque Señor. sin santidad, Porque sin santidad nadie verá nadie verá al Señor. al Señor. Y en otro lugar tú nos enseñas. Y en otro lugar tú nos Dichosos, enseñas. Dichosos, felices, felices, bienaventurados, bienaventurados, los de limpio corazón, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. a Dios. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén.